La ley de servicio civil es una asignatura pendiente en nuestro país. La CGTP, el SUTEP, se oponen a ella. Han marchado contra ella. La CGTP y el SUTEP, que son un grupete de personas, no representan a todos los empleados públicos del país. Y han marchado, han gritado, y el Congreso ha retrocedido. Les tiene miedo. Les tiene miedo. Pero, como le repito, este grupo de personas que marcharon no han sido altamente representativos, no son la mayoría de los empleados públicos que sirven a nuestro país. Y esta ley estaba lista para pasar al Pleno para su debate, pero claro, la grita pues arrincona a los débiles, y ha sido muy triste ver cómo el vocero de la bancada oficialista, Jaime Delgado, anunció inmediatamente que había que postergar el debate de esta ley porque debía consensuar a todos los gremios. Entonces una ley importante es postergada y podemos sentarnos a esperar años para que salga, porque claro, los intereses de los políticos tienen que ser consensuados para que un grupo de otros políticos, que son los de la bancada oficialista, se sientan cómodos con ella. Así no vamos a avanzar. Así no vamos a avanzar, y el argumento que han usado, lo peor de todo es eso, el argumento que han usado es falso, porque han dicho que esta ley está pensada para despedir a los trabajadores del sector público. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Es una ley que al contrario dignifica al empleado público, porque propone su capacitación constante. Entonces, yo creo que son temas fundamentales que debemos abordar. Todos, usted, Avatar, todos cumplimos papeleos, necesitamos salvar una suerte de requisitos. Todos es parte de nuestra vida, la formalidad, y la verdad es que necesitamos un servicio público de alto nivel. Y los trabajadores del sector público necesitan dignificarse. Le hemos pedido esta noche a José Aya de la Torre, gerente de promoción de buenas prácticas en gestión pública de Ciudadanos al Día. Es una institución que ha formulado un ciclo de mejoras de la gestión desde el Estado y que está dando muy buenos resultados, que nos acompañe para abordar este tema, porque ellos son vigilantes de estos temas y, por supuesto, usted dirá, después de la entrevista, cuán importante es esta ley de servicio civil. Bienvenido, José, gracias por estar aquí. Un placer realmente, muy importante hablar de esos temas ahora, la coyuntura es perfecta y qué mejor que estar contigo para poder poner algunos puntos sobre las ICE en estos temas. La primera pregunta, ¿esta ley busca despedir a los trabajadores públicos? ¿Se está dando para reducir personal y echarlos a la calle? En absoluto. De hecho, es el primer temor, el primer fantasma que se tiene que desterrar. Y tenemos que partir, creo, de dos ideas. La primera es que es una ley que es absolutamente necesaria. Estamos hablando de un sector que no ha sido modificado en 30 años. Hay gente que está bajo 3 regímenes, pero, digamos, visto desde afuera, porque tú ves desde cerca y hay 400 normas por acá, 80 regímenes salariales, es decir, es un caos. Hay un vacío de reconocimiento y esto ha generado algunos problemas. Te lo ejemplifico de manera muy gráfica. Yo he conocido un funcionario público detrás de un escritorio, haciendo un trabajo notable, que me dijo: yo trabajo 10 años acá, nunca nadie me ha felicitado por lo que estoy haciendo, ni me han aumentado el sueldo, ni me han dado un incentivo positivo. Desde Ciudadanos al Día generamos algunos mecanismos para tratar de cambiar eso. Ejemplo número 1. Ejemplo número 2. La gente que está bajo los regímenes actuales, 276, 728, etcétera, pueden estar realizando la misma función y ganando sueldos totalmente distintos. Por ejemplo, alguien dentro de la 276, que fue el tema que se realizó en los 90s, puede estar ganando 2.000 soles por realizar una función que otra persona bajo la 728 puede estar ganando 5.000 soles. Y si estás por CAS, incluso mucho más, ¿no? Entonces, internamente plantea retos en términos de clima laboral, de manejo de expectativas terribles. Tercer ejemplo concreto. A esta gente no se le puede subir el sueldo.
¿no? Porque está bajo un régimen específico Y que hay además... una gran variedad de regímenes. Hay una gran variedad de regímenes. A muchos no se le puede subir el sueldo. ¿Qué pasa muchas veces con estas personas? Que generan internamente dentro de las organizaciones problemas y terminan poniéndolos en sitios en donde no van a molestar demasiado, como que se les castiga, ¿no? Entonces, por ejemplo, que yo he visto en algunas municipalidades, que la gente que atiende al público son los que están más o menos castigados porque no se sabe qué hacer con ellos. Eran gente que ubicaban, digamos, oficinas técnicas, que querían salarios, que querían aumentos, qué sé yo. Como no se podía manejar, anda a atender al ciudadano. Imagínate toda esa gente con qué disposición, con qué ganas va a atender, va a ser la cara de la representación al ciudadano, ¿no? Entonces, ese es un primer tema que tenemos que tener muy en cuenta. Es necesaria la ley. Es necesaria la ley, lo que has dicho es fundamental. Nos compete a todos. Absolutamente. O sea, este no es un tema que tiene que ver con los que trabajan en la función pública, con los empleados públicos. Es un tema que nos involucra absolutamente a todos, porque del servicio que ellos le prestan a la ciudadanía, es decir, a todos nosotros, depende que funcione el Estado, o sea, que funcione la organización de nuestro país. Absolutamente. De hecho, el concepto de la función pública es un concepto que dentro de sí mismo incluye también a la ciudadanía. Es gente que está en función de la ciudadanía y se tiene que entender de esa manera, ¿no? Ahora, otra cosa que también creo que tenemos que tener en cuenta es que esta suerte de fantasma o temor respecto de me van a despedir no es totalmente infundada, porque sí tenemos, digamos, algunos espacios en donde las reformas de los 90 generaron grandes despidos. Digamos, eso pero yo las creo que autoridades han explicado que no es el caso. Exacto, exacto. O sea, digamos, el tema es entender, digamos, que esto es algo que se debe saber manejar, ¿no? Entonces, técnicamente uno puede decir, oye, la ley tiene un punto que de repente puede mejorar, en principio está súper bien, etcétera, pero también yo creo que en torno de la comunicación, de la generación de diálogos, hay un trabajo que hacer, ¿no? Ahora, sí me parece importante dejar súper claro que es una ley que en general va a beneficiar a los funcionarios públicos y que más que abrir puertas para despidos, incluso es una garantía contra despidos arbitrarios. Y más que votar a la gente, lo que está buscando es capacitar a las personas para que desempeñen mejor su función. A fin de cuentas, lo que estamos tratando es tener un Estado que resulte más atractivo para profesionales. Y esto es algo que en el mundo ha sido un requisito para los países que han tenido un desarrollo tardío, digamos un Singapur, por ejemplo, en donde unos cargos como ministros, por ejemplo, se equiparan en nivel de sueldo con los CEOs, con los gerentes de grandes empresas. Entonces te resulta atractivo, ¿no? Y en ese sentido, claramente, tomando un poco tus palabras en términos de dignificación de trabajo, de dignificar el trabajo, claramente los beneficios laborales de estar en un solo régimen, tener vacaciones, tener CTS, gratificaciones, seguridades contra el tema de los despidos arbitrarios, va a generar un nivel de profesionalización, de institucionalización que el Estado necesita, que se está dando de manera un poco espontánea en algunos sectores del Estado, pero sobre todo viendo el proceso de descentralización es algo que resulta fundamental. Claro, es que se da de manera espontánea en los sectores que tienen que ver con la economía y todo lo demás se queda postergado y al final de cuentas no termina sirviendo para mucho que los sectores que tienen que ver con la superintendencia de banques seguros, el Banco Central, funcionen bien cuando todo lo demás está atracado. Al final eso también se cae, claro. ¿No es cierto? La calidad del funcionario público es fundamental para fortalecer lo que le compete a la organización del Estado. Ahora, esta capacitación lo que alentaría sería la meritocracia. Sin duda. A eso me refiero cuando hablamos de dignidad. Sin duda, y la meritocracia es un reto y se tiene que entender como tal. Ahora, antes de mencionar este tema que me parece fundamental, otra cosa que ha sido olvidada es que se está planteando esto como algo opcional, ¿no? Incluso hay quienes dicen que debería ser obligatorio, pero se está planteando como que si no quieres entrar a este régimen, entonces no entres, ¿no? Es optativo. Exacto, es optativo. Entonces, aún así, hay gente que está, digamos, reaccionando, yo creo que inmerecidamente e injustamente contra una propuesta que está tratando realmente de elevar un poco el nivel de los profesionales, incluso de los que están ahí, no es cambiarlos, ¿no? Porque lo que dice un poco la ley es, ok, van a haber perfiles definidos. Si tú cumples con tu perfil, vas a someterte a una evaluación de desempeño, como en todos lados, como en cualquier empresa, como en cualquier institución, uno tiene que mostrar que su trabajo está dando frutos. Si no está dando frutos, el primer paso va a ser capacitarte, ¿no? Y luego de una segunda evaluación, si es que luego la capacitación no ha habido resultados,
puedes incluso optar, previo a esto, por reubicarte o pedir una indemnización. Digamos, hay alternativas. Es más, lo que estamos nosotros asegurando, lo que se está un poco asegurando con la ley es que no pase lo que muchas veces pasa, que cambia la autoridad y todo digamos, la planta técnica se cambia al día siguiente, sino que por la definición de perfiles no te van a poder votar salvo que incumplas este proceso de evaluación. Entonces, al contrario, nos parece que es una manera de fomentar, digamos, cierta protección contra los despidos arbitrarios y ciertamente plantear un reto para el trabajador. Es decir, si es que yo hay algo que yo no lo estoy manejando muy bien, tengo la oportunidad de capacitarme y demostrar lo que valgo, claro, ¿no? O incluso de repente de moverme a otra área en donde voy a ser más productivo. Nosotros nos hemos dado cuenta. Y donde me voy a sentir mejor. Obviamente. Donde voy a trabajar con aliento y con ganas. Y tienes la visión de que, por ejemplo, no hay un tope de sueldo. Es decir, si tú sigues mejorando, vas a poder incluso empezar a ganar más dinero, qué sé yo, cosas que personas están trabajando 20 años sin que les suban sueldo, ¿no? Y encima es optativo, o sea, si yo no Si quiero, quieres, entonces nadie no te me obliga. capacito, pues y me quedo ahí en el rincón. Exacto. Lo último es mi problema. Exacto. Pero entonces toda esta carga de mentiras alrededor de la ley para asustar a los congresistas del oficialismo para que la retiren o la guarden o la encarpeten. Esta carga ha venido fundamentalmente del SUTEP, de construcción civil,